Hola amigos de Perú 21. ¿Algunos de ustedes son fanáticos de los dragones, esas criaturas de fuego y de escamas que vuelan por los aires? Pues están en su mejor oportunidad. Ahora va a salir la exposición de dragones más grande del mundo en Lima, Perú, Dragonland. Ha estado en Argentina, ha estado en París y ahora va a estar en la capital de nuestro país hasta el 13 de octubre. Se encontrará en el centro de convenciones del Parque La Amistad en Surco y tenemos la gracia de poder hablar con su creador, Ciruelo Cabral, quien ha pasado toda su vida ilustrando a estas criaturas mágicas y fantasiosas. Mucho gusto, Ciruelo. Hola, ¿qué tal chicos? Encantado de estar aquí con ustedes. Sí, es un gusto poder hablar contigo de esta hermosa oportunidad. No todos los días se pueden ver así dragones en carne y hueso, por así decirlo. Así es. En sí, eso sería interesante explicar. ¿Qué le llamó la atención de dragones? ¿Por qué enfocar el arte en dragones? ¿Qué le ilusionaban de niño? Bueno, no sabría decirte exactamente por qué, pero sí te voy a decir que desde siempre, desde muy chiquito a mí me apasionaron en realidad todas las figuras mitológicas o fantásticas. Y como ya me reconocía como artista desde muy chiquito, el arte fantástico era realmente lo que me apasionaba. Y cuando yo dibujé desde muy chiquito toda la vida y cuando pude dedicarme a lo que profesionalmente, a lo que me gustaba, o sea, al arte fantástico, fue cuando empecé a enfocar más concretamente en los dragones. En concreto fue cuando me vine a vivir desde Argentina a Barcelona, que es donde yo vivo desde el año 87. Y de hecho me encontré con que Barcelona es la ciudad del dragón. Quizás esto mucha gente no lo sepa. Cataluña, que es la región donde está Barcelona, es la capital, todo Cataluña tiene la figura del dragón como la figura principal, ya que, bueno, San Jordi, San Jorge es el patrón de la ciudad, de la región, pero en la figura de San Jorge que mata al dragón, el dragón es la figura que más quedó identificada en la población y es la imagen, la figura que más se representa a Cataluña. Así que bueno, mi carrera profesional se fue decantando siempre sobre la figura del dragón y internacionalmente ahora se me conoce como artista de dragones. Suena parecido al título de Madre de Dragones en todo caso. ¿Siempre tuvo en mente Sí, dragones o siempre tuvo en mente dragones o también querría irse por otros géneros, tal vez dinosaurios, posiblemente hay similitud? no, yo siempre a ver, desde muy chiquito sí que los dinosaurios, igual que todos los animales en general, me apasionaban, era algo que realmente me inspiraba mucho, la naturaleza en general podríamos decir. Eh, pero sí que los dragones en un punto despertaron todo mi interés y toda mi curiosidad. Y como digo, fue concretamente cuando vine a vivir a Cataluña, cuando me encontré, no solo Cataluña, sino en toda Europa, la figura del dragón siempre estuvo presente en toda la mitología, en las leyendas, desde muy antiguas, ¿no? Estamos hablando de aquí en Europa occidental, sobre todo la mitología nórdica, que está representada en la literatura, por ejemplo, de Tolkien, que todo el mundo conoce, El Señor de los Anillos, El Hobbit, etcétera. Todo eso tiene una raíz europea muy, muy fuerte. Entonces, cuando yo vine a vivir a Europa, realmente fue cuando me empecé a interiorizar concretamente sobre la figura del dragón y descubrí que está presente en todas las culturas del mundo, no solamente en las europeas. Bueno, todo el mundo sabe que en China o en Asia en general la figura del dragón es muy importante y está relacionada con las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y eso me apasionó personalmente y realmente me despertó una curiosidad que me llevó a investigar todas estas décadas que llevo como profesional.
¿Y cuál es la dificultad a la hora de, has ilustrado bastantes dragones, cuál es la dificultad a la hora de crear una criatura que no existe, la verdad, mitológica? No hay una referencia en la vida real. Bueno, bueno, a lo largo de toda una carrera, una vida entera de diseñador, de dibujante, el reto de diseñar dragones es algo que me apasionó y me desafió y que lo logré, digamos, a través de muchos años, mucho esfuerzo. Pero también debo decir que en las esculturas antiguas, aquí en Europa, esculturas medievales, ya se ve la figura del dragón no muy alejada de como yo la represento, o sea, dragones con 4 patas o dragones con 2 patas, y con alas membranosas como la de los murciélagos, con cuerpos reptiles, o sea, porque no olvidemos que el dragón es un reptil, con lo cual tiene el cuerpo recubierto de escamas, que ya se representan en pinturas. De hecho, también podemos encontrar la figura del dragón representada en la Sumeria antigua. Estamos hablando de quizás 5.000 años atrás, y en la Sumeria, digamos, en lo que es la cuenca del Tigris y el Éufrates, en lo que es el antiguo Irán, por ejemplo, se representaban con bajos relieves, esculturas, digamos, ¿no? Y ya ahí estaban representados con escamas y con ciertas características que a mí me facilitaron mucho, por supuesto, la creación. No estoy creando desde cero a los dragones. Y ni hablar que los dragones orientales, desde Japón hasta China o, bueno, todo lo que es Indonesia incluso, se representaban ya antiguamente también de una manera serpentiforme. Las nagas, por ejemplo, que son las serpientes dioses que estaban representadas también en Tailandia o en diferentes lugares de Oriente, eh, eh, digamos que ya se representaban como serpientes con todo su cuerpo escamado y con capacidades de dioses y con características, digamos, de seres inteligentes. Entonces, mi cosmovisión o mi imaginería se basa en todo eso. Y no olvidemos que sí, que ya hace 200 años, 100 años, cuando empezaron a publicarse los primeros libros y empezó a haber artistas europeos de dragones, ya los representaban, digamos, con mucho detalle, con lo cual yo tengo un margen de creación que me caracteriza, pero estoy bastante basado en todo esto que te acabo de describir. ¿Y habría posibilidad también de inspirarse, que haya habido historias de dragones aquí en nuestras culturas precolombinas, latinoamericanas también? Porque tenemos unas culturas Sí, vastas. sí, sí, por supuesto. De hecho, yo soy argentino. Vivo en Barcelona, o sea, en Europa hace 38 años, y trabajo exclusivamente en todas estas últimas décadas para Europa y para Estados Unidos principalmente. Con lo cual mi arte siempre estuvo relacionado con la literatura de nórdica, literatura fantástica europea, digamos. Pero en un punto yo quise sí, relacionar mi arte con la cultura precolombina, de la cual yo soy un fanático también, y como soy argentino, quería dar mi identidad un poco a todo este campo. Y escribí un libro que se llama Hadas y Dragones, en el cual llevo toda esta escenografía fantástica, hadas, dragones, espíritus de la naturaleza, a todo lo que es las culturas precolombinas. Y ahí yo hice una investigación que me apasiona también, descubrir, por ejemplo, no solamente la figura más famosa relacionada con un dragón de toda la América precolombina es Quetzalcóatl,
o Kukulcán de la cultura, digamos, mexicana antigua, ¿no? Mayas o aztecas, que estaban muy representados en bajorrelieves, por ejemplo, o esculturas ya incluso de la cultura olmeca. Ellos tenían representaciones en las rocas acerca de la figura del dragón, o como ellos le llamaban también, serpientes aladas, que es un sinónimo de dragón. También encontré en las culturas pre-incas, en la cultura chimú, por ejemplo, hay bajorrelieves de dragones. Incluso más abajo hay culturas, un poco en lo que ahora es Bolivia, el sur de Perú y el Amazonas, donde había un personaje que llamaba Otorongo. Para diferentes culturas era reconocido así, que también tenía características dragoniles. Era precisamente un ser que tenía también características del jaguar, pero tenía aspecto también reptil, tenía como una cabeza un poco de cocodrilo, que tiene bastante similitud con el dragón. Y incluso más abajo todavía, en la América precolombina de la Patagonia, me encontré, no hace mucho, bueno, quizás 10, 15 años en realidad, me encontré con que en la cultura tehuelche, mapuche incluso, ellos tenían unas serpientes con la capacidad de volar, unos dragones, llamados Kaikai Filú y Tren Tren, donde justamente los denominaban, los caracterizaban como serpientes voladoras, pero además seres con grandísima inteligencia, seres que vinieron también a instruir a los seres humanos y de los cuales los seres humanos eh, en parte los trataron como a semidioses, a estos seres reptiles dragoniles, ¿no? Entonces, dentro de las historias que yo escribí en este libro que acabo de decir y en otros libros que también fui publicando, yo hago referencia a estos dragones precolombinos porque se sabe de poco de ellos en Europa y en Estados Unidos, y mi función en realidad es esa. Ahora, eso suena increíble. Ahora lo interesante es que usted ha diseñado y dibujado, ilustrado bastantes de estos dragones, pero esto sería una exhibición. Vería a sus criaturas más o menos tener una forma. ¿De dónde surgió la idea? Bueno, la idea de los animatronics que conforman Dragonland, que es lo que el público va a ver en Perú ahora a partir de mañana viernes, em, surge de un proyecto de la empresa que generó Dragonland, que ya habían generado un parque de animatronics con dinosaurios, y se les ocurrió hacer lo mismo pero con dragones. Mucha gente confunde dinosaurios con dragones, tiene una conexión por supuesto, pero prácticamente los dragones serían dinosaurios evolucionados. Pero bueno, la propuesta de la empresa eh, que me propuso hacer esto me resultó muy interesante, y empezamos a trabajar en algunos de mis dragones llevados a animatronics, con lo cual cuando yo los vi hechos, que la primera vez en realidad fue en París, acá cerca de donde yo vivo, en Barcelona, me pareció una excelente producción y que conforman realmente un parque muy interesante para, bueno, para todo el mundo, pero sobre todo para los chicos y adolescentes, para familiarizarse un poco con la imagen del dragón, y que tengan un poco la sensación de estar interactuando con dragones reales, que se mueven y todo eso, ¿no? En parte fue una idea tal vez inspirada en un museo de ciencias, porque hay este factor como educativo, la verdad. No solo los niños se entretienen, también aprenden un poquito sobre mitología, historia, cultura, ciencia, en el caso de los dinosaurios. ¿Se tuvieron que inspirar en museos en particular?
Sí, bueno, no necesariamente en museos, pero sí, como bien dices, eh, digamos, en la historia enciclopédica de lo que significa la figura del dragón, un poco haciendo un recorrido por las diferentes culturas y por las diferentes clases de dragones y por su aparición, su presencia dentro de la mitología de diferentes culturas ancestrales, comunidades ancestrales. Concretamente está más centrado en la figura del dragón occidental. Si bien hay dragones poco que tienen contacto con la Sumeria o con Egipto incluso, pero básicamente son dragones de la cultura europea, que es muy variada también en sí misma. Entonces sí que tiene ese aspecto, la muestra tiene un aspecto didáctico para que los chicos, la gente en general, aprenda la tradición y las leyendas que tienen al dragón como figura principal en estas culturas y que actualmente obviamente llegan al público a través de libros y hoy en día lo que más se conoce, por supuesto, son las películas o los videojuegos, donde los dragones de la mitología forman parte importante, ¿no? Tenemos series televisivas o películas muy famosas hoy en día que nos lo presentan así. Eso es bien divertido. ¿Hubo alguna película o serie en especial que le inspiró en esto de los dragones? Porque, digamos, los libros ayudan, pero las películas como que visualizan estas criaturas que solo existen en nuestra imaginación. Sí, claro que desde muy joven la literatura o sea, los libros de Tolkien, El Señor de los Anillos o El Hobbit, me influenciaron mucho. em, y después ciertas películas fantásticas que tomaban parte de Tolkien y lo llevaban a la pantalla. Después hubo, por supuesto, muchos autores europeos actuales, contemporáneos, que basándose en la literatura de Tolkien generaban colecciones para las cuales yo también tuve la oportunidad de hacer tapas de libros, que es una de mis grandes fuentes bueno, de profesión, de trabajo profesional. Trabajé mucho para Estados Unidos haciendo libros de literatura fantástica. Y después, por ejemplo, la película Willow de los años 85 más o menos, fue una película que me gustó mucho, que me marcó mucho, de George Lucas. Y después tuve la oportunidad de trabajar para George Lucas, que me llamó precisamente para hacer las tapas de la continuación en libro de la historia de Willow. Y ahí desarrollé también un par de dragones que él, George Lucas, pensaba convertir en Willow 2, que finalmente no se llegó a llevar a cabo por un montón de cuestiones de él, de agenda. Pero estas películas fueron muy importantes para mí desde los años, ya digo, de los años 80. Y después, por supuesto, bueno, actualmente tenemos todo lo que es Juego de Tronos y la saga que continúa, que por supuesto traen la figura del dragón a una nueva era, incluso con la magia de la animación 3D, con toda la tecnología actual, nos los presentan realmente, nos los hacen ver con un realismo extraordinario. También estuvo la película Dragonheart, con la que tuve cierta relación. Yo trabajé concretamente para una película llamada George and the Dragon, Jorge y el Dragón, que bueno, se rodó aquí en Europa, en Luxemburgo, pero era una película de Hollywood de gran presupuesto, una película que se puede encontrar y para la que yo diseñé dos dragones. También diseñé, bueno, hablando de películas, son estas las que me marcaron y las que yo tuve relación, pero también diseñé dragones para los juegos de cartas Magic, que muchísima gente en el mundo tuvo acceso a eso, así que también se me conoce mucho a mí por las cartas Magic.
Pero quiero decir, la figura del dragón está presente en muchísimas plataformas en todo el mundo, pero el tema de las películas, por supuesto, es lo que, eh, digamos, fija la imagen del dragón con un realismo fantástico que la gente se queda, digamos, más enganchada a ese tipo de cosas, ¿no? A las películas y las series. Y también los videojuegos. ¿Habría posibilidad que tal vez haya diseñado en algún videojuego? ¿Habría futuros proyectos en mente, tal vez? No, tuve en algunos casos propuestas, pero realmente hay videojuegos que se basaron en las imágenes mías. Obviamente cualquier lugar, yo soy un artista de dragones hace 40 años. Entonces muchísimas de las películas, las series, los videojuegos, los artistas que trabajan para eso se basaban un poco en mis trabajos y en los de otros artistas especializados en dragones, que no somos muchos. Pero yo concretamente no trabajé para videojuegos porque, bueno, no se dio la oportunidad, y después también incluso para películas me llamaron muchas veces, pero son nichos, son especializaciones que no me atraen tanto. A mí lo que me atrae tanto es la pintura de dragones y el diseño de dragones en lápiz, en pintura, más que trabajar para una empresa que lo convierta en películas o en personajes de videojuegos. Prefiero seguir haciendo lo mismo, que es trabajar desde mi estudio, y que luego en otras partes del mundo, otras industrias lo utilicen desde ahí, ¿no? ¿Tienes algún temor por la inteligencia artificial, ya que el rubro de los artistas es donde más se ha afectado y más puesto podría empeorar aún más para diseños así, ilustraciones fantásticas? Digamos que lo que está viniendo con la inteligencia artificial es un tsunami, es algo muy gigante que se nos cae encima. Yo no soy muy afecto a los miedos, o sea, no tengo muchos miedos, y si tengo la posibilidad de elegir, no elijo el miedo. Lo veo como un desafío, quizás un desafío que me impulse, que me inspire a tomar diferentes decisiones en el futuro. Eh, Podríamos llegar a utilizar la inteligencia artificial, los artistas, para que nos potencien hacia adelante y nos sirvan como herramienta para explorar nuevos campos. Por supuesto que en la industria se va a sentir que muchas de las imágenes que vamos a ver en, no sé, en libros o en videojuegos o en películas, van a tomar imágenes de la inteligencia artificial en vez de contratar a un dibujante. Prefiero pensar que no va a ser tan malo, porque no olvidemos también que ya hubo cambios así de grandes. Cuando vinieron las computadoras en sí mismos, los ordenadores, como los llamamos aquí en España, todo lo que fue la producción de imágenes digitales también generó un gran cambio para los artistas que éramos artistas de técnicas tradicionales con el lápiz y el óleo, y yo sigo pintando en óleos. eh, Fue un gran cambio porque empezaron a hacerse imágenes digitales y que eran más rápidas, y empezó a haber mucha gente que producía imágenes digitales muy rápidas para tapas de libros. De hecho, el 95% de mis colegas hoy en día trabajan digitalmente. Sí, hubo una modificación en lo que fue la fuente de trabajo para la mayoría de los artistas, pero bueno, nos adaptamos de algún modo, aprovechamos las ventajas del arte digital y seguimos adelante. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Espero, soy optimista, aunque realmente el cambio va a ser tan grande, que no tenemos ni idea lo que puede llegar a pasar de aquí a 2 años o 5, por ejemplo. Indudablemente todo va a cambiar.
Ahora, acerca de la exposición Dragonland, primero se tuvo en Argentina y en París y ahora Lima. ¿Por qué se escogió exactamente Lima? Bueno, no, yo no participo en esas decisiones, son una cuestión más de la empresa. Yo participé más que nada en el aspecto de creativo, digamos, de aportar mis dragones, todo mi conocimiento, pero todo lo demás ya depende de la empresa y de las posibilidades de que tenga la empresa de encontrar plazas disponibles en el mundo. Nuestra intención es llevarla en un tour infinito por todo el mundo y que llegue a la mayor cantidad de ciudades posibles, en la mayor cantidad de países posibles. También mi interés sería en algunos casos que pueda, por supuesto que no puedo en todos, estar presente en la inauguración o en el transcurso eh, de algunas exposiciones, ¿no? En este caso no puedo porque estoy empeñado con trabajo, pero bueno, la idea es que llegue a la mayor cantidad de gente posible en el mundo. Y eso vamos a esperar. ¿Qué tipo de dragones podemos ver en la exhibición? Usted comentó que ha diseñado algunos que están tomando forma. ¿También veremos otras criaturas mitológicas? No, básicamente dragones, pero como explicaba antes, hay un recorrido por diferentes dragones europeos, diferentes clases, porque obviamente hay una serie de diferencias. Hay los dragones, por ejemplo, wyverns, que no tienen manos, no tienen brazos, por así decir, tienen las patas traseras y las alas, que en realidad sería como se entiende anatómicamente o biológicamente un dragón de una forma más creíble, por así decir. Entonces hay en la mitología europea lo que se llaman los wyverns, eh, con las patas traseras y alas. También hay algunos que se llaman worms, que son como gusanos, como serpientes con alas, que casi o prácticamente no tienen patas. Eh, no hace mucho descubrí en Suiza, estando en una ciudad en Basel, que hay un dragón que tiene solo brazos delanteros, alas, pero no tiene patas traseras. Hay algunos otros, por ejemplo, en Oriente, en China, hay dragones que son serpientes sin alas, con escamas, incluso con crestas y con, digamos, apéndices que parecen más plumas, pero sin alas concretamente, pero tienen la capacidad de volar. Eh, y después, bueno, los dragones de cuatro patas, además de tener alas, son los que más representan quizás aquí en Europa lo que es el dragón occidental. Eh, entonces, mayormente se va a ver dragones de cuatro patas, porque no olvidemos también que hay una serie de lagartos llamados Draco Blanfordi que se pueden encontrar en Google, que son creo que de la selva tailandesa, no muy grandes, no muy grandes, pero tienen las cuatro patas de una lagartija, de un lagarto, y tienen alas además, que es llamativo porque realmente en la naturaleza no se da ninguna otra criatura que tenga, digamos, tres pares de extremidades, ¿no? Pero sí, digamos que se van a ver diferentes categorías o incluso dragones de diferentes colores, porque los colores también definen de algún modo ciertas razas o especies, subespecies de dragones, además de la capacidad que tienen ciertos dragones, algunos de lanzar fuego, otros no de lanzar fuego. Bueno, en la fantasía hay algunos que lo que lanzan es, por su boca es hielo, por ejemplo. Quizás no es lo más común dentro de la mitología europea, pero existen. Eh, bueno, y diferentes dragones con diferentes características es lo que se va a ver en la exposición Dragonland.
Esperemos que sea muy emocionante, sí, señor Ciruelo. Muchas gracias por su participación hoy día. Ha sido un gusto poder hablar y esperemos lo mejor de la exhibición. Bueno, espero que la disfruten como se ha disfrutado en París y en Buenos Aires. Y muchas gracias por la entrevista. Un gran abrazo a la gente de Perú. Muchas gracias, Ciruelo. Ha sido un gusto hablar con usted. Y no se pierdan, amigos, si quieren ver los dragones más grandes del mundo, están aquí en nuestra capital hasta el 13 de octubre, en el Centro de Conversiones del Parque La Amistad en Surco. Si quieren ver más contenido como este, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales o nuestra página web peru21.pe.